Vale, esto es en Howard dan clases normales o nadie sabe dividir de Harry Potter. Vale, esto es de Lul Llega. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Al leer los libros o ver las películas de Harry Potter, se nos presenta un mundo mágico oculto del nuestro, con sus propias reglas, tradiciones, organizaciones de orden público, criminales famosos y, más importante para nosotros el día de hoy, sistemas de educación. Solo hemos visto de cerca al colegio Hogwarts de magia y hechicería, y aunque tiene un montón de clases que se acoplan muchísimo al mundo mágico y evidentemente tienen muchos usos dentro de esta sociedad, algo que podrás notar es que jamás vemos clases normales. No es como si Harry, Ron y Hermione estuvieran muy ocupados terminando una tarea sobre los derechos humanos durante el prisionero de Azkaban, o que Vale, perdón por el pequeña pausa. Muchachos, ¿cómo lo escuchan? ¿Se escucha muy bajito? ¿Se escucha fuerte y claro? Avísenme para ver si le subo o algo. Listo. Vale. Culpa a YouTube su sistema de orden de fecha, el más viejo, el más reciente. Ay, hubiésemos visto a Neville sufriendo porque no alcanzó a terminar su reporte sobre la Divina Comedia o porque no entendió nada de sus clases de álgebra lineal. Lo que, digo, tiene sentido porque se trata de un mundo muy distinto, pero al fin y al cabo hacen parte de nuestro mundo, por más aislados que estén. Uno pensaría que les sería útil aprender algo de literatura o matemáticas como mínimo, y además es bastante preocupante que vayan por ahí caminando un montón de personas con el potencial de cambiar el mundo literalmente como se les dé la gana, pudiendo teletransportarse y viajar en el tiempo sin que nadie pudiese detenerlos, pero con el nivel de educación real de un niño de 5 años. Al ser un tema tan extenso, tuve que considerar por dónde comenzar, y creo que lo más fácil es simplemente darle una mirada inicial a lo que sí enseñan en Hogwarts, para darnos una idea más concreta del nivel académico real de un recién graduado. Y no solo decir que no saben dividir porque asumimos que no saben dividir. Las materias base que se ven a lo largo de los años de un estudiante cualquiera en Hogwarts son astronomía, encantamientos, defensa contra las artes oscuras, vuelo, herbología, historia de la magia, pociones y transformaciones. Y ya. Claro que hay materias optativas y extracurriculares de las que hablaremos en pocos minutos porque son importantes para este tema, pero nada más con esta mirada a las materias obligatorias, podemos notar que no hay un verdadero equivalente importante a literatura, matemáticas o física. Herbología es análoga a una materia de biología o botánica, por ejemplo, solo que bastante práctica y mucho más extrema, y en historia de la magia tienen su dosis de historia del mundo desde una perspectiva mágica. loco, extrema sí es. Esa mierda del sauce boxeador, todavía lo recuerdo. A Latinoamérica llegó como el sauce boxeador. No sé cómo habrá llegado a otras partes del mundo, con diferencia del doblaje. Pero le hace honor al puto nombre. Pega unos rielazos a ese hijo de madre árbol. Pero es claro que no se trata para nada de un currículo que priorice tener estudiantes que sepan dividir. Por ejemplo, definitivamente se beneficiarían de unas cuantas clases muggles, así sea solo alguna de idiomas, matemáticas, ética o hasta, no sé, edición de video. Aunque hasta sin esas clases de edición, seguro incluso alguien que no sabe nada de tecnología puede utilizar Wondershare Filmora, el maravilloso sponsor del video de hoy. Como principiante en Filmora. la edición de videos, puede que te sientas abrumado por todas las opciones en el mercado, pero Wondershare Filmora es la mejor opción. No solo es muy fácil de usar, sino que cuenta con 24 funciones impulsadas por inteligencia artificial que te ayudarán a editar tus videos mejor y más rápido. Por ejemplo, cuentan con conversión de voz a texto, una función que también admite traducción a varios idiomas con sincronización automática de labios. Incluso si ya tienes un guión, puedes generar voces en off con el acento que quieras, o hasta clonar tu propia voz por si quieres hacer eso por alguna razón. Si Ah, necesitas música, Filmona cuenta con más de 20.000 recursos musicales disponibles. Están asociados con Universal Music y si no encuentras la música adecuada, puedes generar música usando IA. Tienen también edición basada en texto, así que si eliminas o modificas los subtítulos de tu video, Filmora sincronizará automáticamente los clips correspondientes. Inclusive cuenta con un modo que elimina todos los espacios de silencio pero conserva las pausas naturales. Perfecto para se conferencias escucha o bastante podcasts útil. y un motor de búsqueda de subtítulos, para que encuentres cualquier segmento que necesites solo con escribir alguna parte del diálogo. Entonces, si eso suena como la solución definitiva para todos tus problemas de edición de video, descarga Wondershare Filmora con el link en la descripción o en el comentario fijado.
Con lo que pudimos ver con esa mirada rápida a las materias obligatorias de Hogwarts, creo que es más que evidente que para la sociedad mágica no tiene ningún sentido enseñar materias que para nosotros, los muggles, serían sumamente importantes. Probablemente no necesitan aprender de física directamente porque pueden volar con sus poderes mágicos, y solucionan todos sus otros problemas de manera similar. Y ese es un razonamiento bastante lógico porque puede que para ellos sea más que suficiente con lo que puedan aprender antes de entrar a Hogwarts. Eso, eso sí es verdad lo que dice Lugia. O sea, bueno, estos son opiniones mías, ¿no? Más que todo, tal vez no se impartan dichas clases porque ellos no las ven necesarias. La magia les facilita todo en la vida, literal. Transporte, cocina, casa, protección, orden. O sea, la magia prácticamente es todo en el mundo de Harry Potter, todo. Incluso se ha visto que en el caso de criaturas fantásticas, para todo, incluso las mismas criaturas tienen su propio tipo de magia. Es complejo, pero se puede decir que no se les ha enseñado clases normales o clases básicas porque ellos no las creen útiles. Suena bien, creo que me emociona. Ay, bien, bien, eso me alegra. Yo diría que es eso, no les enseñan eso, por lo que no lo ven útil. No necesitan saber de física y demás, porque pueden volar. Incluso el puñetero auto de Ron Weasley vuela esa mamada. Esto, a la hora de defenderse, no necesitan aprender cuerpo a cuerpo. Las varitas hacen todo el trabajo. Para todo, el aseo, la organización, para viajes, todo. Nadie, la ley de la gravedad en Harry Potter. Muérense brujos y magos. Ese es un punto curioso porque Harry entró a Hogwarts a sus 11 años, y sabemos que ya había cursado varios años de escuela Muggle previamente. Sus compañeros de primer año también tenían una edad de entre 11 y 12 años, y justamente esa es la edad promedio en la que un niño inglés termina la escuela básica primaria. Por pistas de contexto en los libros, como la diferencia de educación entre Hermione y los otros niños, sabemos que por lo menos algunos eran como Harry, y venían de haber cursado la escuela primaria con niños muggles, lo que significa que venían de terminar quinto o sexto grado. Esto directamente responde un pedacito del misterio de hoy, porque según los currículos estándar de escuelas inglesas, un niño aprende a dividir desde tercer grado, y para quinto o sexto ya debería manejar la división con decimales sin ningún problema. Pero eso solo hablando de niños que vienen de familias muggle, como Hermione por ejemplo, o familias mágicas que decidieron incorporarse al mundo muggle. Y si le has prestado atención a la historia de la saga, es obvio que no es el caso de todos. Entonces, ¿cómo se ven los primeros años de educación de alguien nacido en una familia mágica antes de irse a Hogwarts? Esto A no es ver. algo que se muestre directamente en los libros, pero después de investigar por mucho más tiempo de lo que debía, descubrí dos cosas. En un preguntas y respuestas en 2007, J.K. Rowling mencionó rápidamente que a los Weasley los educó la señora Weasley, aunque otros niños del mundo mágico pueden ir a escuelas Muggle. Esta es una respuesta interesante pero algo incompleta, por lo que tenemos suerte de que ella respondiera de nuevo a esta pregunta en una versión antigua de su página web, hace como 13 años. A la Así que madre. tras algo de trabajo consiguiendo un archivo de la página web de esa época, te puedo revelar esa interesante información. Ellos, como muchos de ustedes han deducido, son usualmente educados desde casa, con niños muy pequeños, como vimos brevemente en el campamento de los magos antes de la Copa Mundial de Quidditch en el Cáliz de Fuego. Está el peligro constante de que usarán magia, sea deliberada o accidentalmente, y no es posible confiar en que mantendrán ocultas sus verdaderas habilidades. Incluso los nacidos en el mundo muggle como Harry atraen un cierto nivel de atención no deseada al hacer crecer todo su cabello de nuevo en una noche y cosas así. Así que probablemente la mayoría sí sabe dividir. Pero algo que no podemos olvidar es que la comunidad mágica detesta el cambio, y es algo que se refleja muy claramente en su sociedad, manteniendo Sí, costumbres, eso es verdad. tradiciones y sistemas durante cientos y cientos de años. Y bueno, a rasgos muy generales, durante los últimos 300 o 400 años de educación en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, la idea general era que la escuela básica primaria era el fin de tu educación, y que la secundaria o inclusive la universidad solo se reservaba para las familias con más dinero y estatus, o si hacías parte de la iglesia si hablamos de la Baja Edad Media.
Lo verdaderamente normal era que terminabas la primaria y te ibas a trabajar a los campos o te metías al ejército o en el mejor de los casos encontrabas a alguien que quisiera hacerte su aprendiz. Visto desde ese lente, puede que en la sociedad mágica las escuelas como Hogwarts sean consideradas más bien educación avanzada o una escuela de formación profesional, que a pesar de ser gratis, puede que no sea realmente necesaria para ser parte del mundo mágico. Y por esto mismo, no verían necesario incluir los temas que seguramente ya deben haber aprendido los estudiantes antes de llegar a primer año. Básicamente un Sena. Un Sena mágico. Dios. O sea que la mayoría de alumnos, perdón, la mayoría de niños pequeños tienen una educación, se podría decir que básica, así con pregunta al final, desde casa, o sea, sus propios padres o profesores les enseñan en casa. Creo que eso es lo que estoy entendiendo. Tienen una educación básica en casa para que los poderes, en el caso de que vengan de familias muggles, para que no se delaten sus habilidades mágicas. Prebásicas se podría decir, sí, prebásicas se podría decir. Y en el caso de los que nacen con magia ya en el mundo mágico, pues creo que también algo parecido. Ya les enseñan, pues, los profesores que tengan conocimiento de estos campos, o si los padres tienen conocimiento de estos campos de la educación prebásica, pues me imagino que ellos los instruirán, ¿no? Lo que dice Lulgia que prácticamente es como el SENA. O sea, terminas la educación básica y tienes, bueno, sí, tienes que andar buscando, pues, parecer más que todo buscar trabajo, andar buscando de talleres en talleres o bibliotecas o algo para que alguien te tome como su aprendiz, ¿no? Es algo así, es... Creo que se parece mucho al Sena, el Sena mágico. Pero creo que por ahí van los tiros, ¿no? Digo, es la escuela Hogwarts de magia y hechicería. Está ahí mismo en el nombre. Pero eso no significa que no tengan asignaturas optativas o extracurriculares que complementen hasta cierto grado esas asignaturas faltantes de la secundaria Muggle. Por ejemplo, en su tercer año, un estudiante de Hogwarts normal debe elegir al menos 2 de estas asignaturas optativas: estudio de runas antiguas, adivinación, alquimia, estudios muggles, cuidado de criaturas mágicas y artimancia. De estas, 3 son de interés para nosotros: alquimia, estudios muggles y aritmancia. De la alquimia no se sabe mucho, pero lo poco que sí sabemos nos dice que se trata del estudio de los 4 elementos y de la transmutación de sustancias, por lo que seguramente tiene elementos marcados de química. Estudios Muggles se trata de una asignatura en la que se estudia la historia y la vida cotidiana de los Muggles como tú o yo. Y lo que es curioso es que también estudian electricidad, la tecnología y la ciencia. Una pregunta, ya esto es por joda. En la clase de estudio mogol, ¿estudiarán memes? Pregunta ahí, Draco, o los que quieran en el chat, tanto en YouTube como en Twitch. En la clase de cultura mogol, ¿se estudiarán memes? Me entró una curiosidad. Por lo que en algunos aspectos se trata de una clase de física y tecnología. La aritmancia, por otro lado, es un tipo de magia que incorpora números, y puede ser lo más cercano a una clase de matemáticas en Hogwarts, después de pociones y posiblemente astrología, claro. Recordemos que en pociones deben de tomar medidas exactas, calcular porcentajes y mantener las proporciones de una poción a otra, así que ahí mismo tienen cierto acercamiento a las matemáticas como las conocemos. Y para calcular los movimientos de las estrellas y los planetas en astrología, seguro deben de estudiar algo de física. Pero la aritmancia no es una asignatura que tengamos tan clara como esas otras dos. Sabemos que es una de las asignaturas favoritas de Hermione, quien dice que es mucho mejor que adivinación porque es una ciencia mucho más exacta. En una entrevista, J.K. Rowling mencionó que se trata de predecir el futuro usando números, pero parece ser más que eso porque en El prisionero de Azkaban vemos que las tareas de aritmancia de Hermione incluyen la redacción de ensayos y la consulta y composición de complicadas tablas numéricas.
Incluso aparece en algunos videojuegos, y en las versiones de Game Boy Color de la piedra filosofal y la cámara secreta, el salón de clases cuenta con una tabla de multiplicar de aritmancia y una pizarra con una ecuación. Algunos teorizan que es una versión mágica de la estadística, lo que explicaría muchas cosas, pero J.K. Rowling nunca se ha puesto al trabajo de explicar exactamente de qué se trata la aritmancia. Y como un dato curioso de otra asignatura, sabemos que la clase de transformaciones es especialmente complicada, porque es una magia mucho más exacta y científica que los encantamientos, y varias veces se mencionan cálculos complejos y el uso de fórmulas para lograr una transformación exitosa. Entonces es bastante posible que deban utilizar conceptos matemáticos y físicos para las distintas ecuaciones, seguramente teniendo en mente la conservación de la materia y distintas leyes físicas, sabiendo que varios factores y variables como el peso hacen parte de las ecuaciones de transformación. O sea que digamos, si eres un mago y digamos, tu fuerte son las pociones, brebajes y demás, sí o sí tendrías que tener conocimientos de química básica o ya más elevada para que tus pociones sean correctas. O sea que a la larga, de una manera u otra, los magos o barra brujas, sí o sí obtienen conocimiento básico o mogol, por así decirlo, o bien de algún profesor en el mundo mágico que sepa, o lo estudian por su parte en el mundo mogol. Creo que es lo que me viene a la cabeza según lo que cuenta los Yea. Pasando a materias extracurriculares, hay un montón que pueden pasar por materias de un colegio humano. Tienen arte, arte mogul, música y música mogul, que llenan los vacíos de estudios culturales vistos en el currículo estándar de la escuela. También cuentan con estudios avanzados de aritmancia, que puede ser equivalente a estadística avanzada, y hay otra asignatura llamada estudios antiguos, que suena como el equivalente mágico de una clase de antropología cultural o social. Pero todo esto es solo para los estudiantes interesados en clases extras, que de por sí son un porcentaje muy bajo de los estudiantes en Hogwarts. Y si vemos a la sociedad mágica en general, nos damos cuenta que un mago promedio es una persona muchísimo menos educada. Inclusive, si vemos a alguien tan educado y con un puesto tan alto como lo es el señor Weasley, es obvio que su comprensión de la tecnología y conceptos como la electricidad son muy primitivos. Y eso que él es una persona muy interesada en los asuntos de los muggles, pero aún así ni siquiera sabía cómo hacen los aviones para mantenerse en el aire. Hablamos de alguien con un alto nivel de educación, con una gran trayectoria profesional y que trabaja en el Ministerio de Magia en la Oficina contra el Uso Incorrecto de Objetos Muggles, pero que no sabe cosas que un estudiante de secundaria conoce al derecho y al revés. Todo esto puede resumirse en una frase dicha por Hermione al final de la Piedra Filosofal. Resulta que hacia el final de ese libro, Harry, Ron y Hermione deben pasar una serie de trampas y obstáculos puestos para proteger la piedra. Y, extrañamente, el último de estos es un simple acertijo lógico, que Hermione resuelve fácilmente. Pero ella explica que es la mejor de las trampas, diciendo esto: brillante, esto no es magia, es lógica, un rompecabezas. Muchos de los más grandes magos no tienen ni un gramo de lógica y estarían estancados aquí para siempre. Para los magos, la lógica no es algo que sea visto como muy valioso. Y la lógica es lo que aprendemos todos durante la escuela, teniendo que resolver un montón de problemas de distinto tipo a lo largo de los años de aprendizaje. Así, tiene sentido que para Dumbledore y compañía la mejor defensa sean acertijos, algo fácil de aplicar y que la gran mayoría de magos no podría superar, ya que simplemente no tienen la educación necesaria e incluso muchos de los más grandes magos no han necesitado ser personas lógicas. Efectivamente, se trata de un montón de personas peligrosas caminando por ahí, con el poder de modificar la realidad como la conocemos, pero con la educación académica de un niño muggle de 10 años. Y es por eso que una niña de 11 años, ultra educada, proveniente de una familia muggle cualquiera, podía pasar ese último acertijo, pero la mayoría de los magos más poderosos del mundo, no. Así que espero que este interesante video te haya gustado. Dale like si fue así, suscríbete para más videos como este. Espero que hayas aprendido algo sobre los currículos del mundo mágico y nos vemos en el próximo video. Adiós. Eso estuvo muy interesante. Aunque recordando lo que dijo que el papá de Ron Weasley, que está en la división de protección de la división que controla el uso inadecuado de los artefactos Muggle. Mi pregunta es, loco, Harry, no, me imagino que sí, conocerán las armas de fuego, porque para el tiempo en que están, pues ya hay tecnología como tal. Armas de fuego
sí habrá como tal. Ahí me queda esa duda. Vale, ¿esto fue en Howard dan clases normales o nadie sabe dividir Harry Potter de Luljea? Me encantó, me encantó. Sí, me encantó y me dejó la duda que estaba hablando antes. La verdad me encantó mucho porque aclara, el video aclara muchas dudas y te mata la curiosidad. O sea, sí te aclara demasiadas dudas que puedes tener sobre la educación como tal en Harry Potter. Vale, muchachos, vale. Luz ya, compadre, si llegas a ver este video, esta video reacción, un clip o algo, y sientes y ves que estoy haciendo mal uso de tu contenido, por favor, coméntame en la caja de comentarios, valga la redundancia, y yo borraré el video al instante. Listo, Vigazo, muchas gracias por estos videos tan fantásticos. Vale, ¿qué me dices, Draquito, ya para terminar? Arma de fuego sí conocen, pero son un chiste para ellos. ¿Cómo sería eso? O sea, te sé que hay hechizos que te sirven como escudo contra otro tipo de hechizos. Por lo menos el Spectrum Patronum te sirve como escudo contra los dementores. Pero ¿una varita sería más rápida que una bala? O sea, pregunto por curiosidad, ya es mera curiosidad mía. ¿Una varita sería tan rápida como una bala? Me deja con la intriga. Pero bueno, muchachos, vamos dejando, vamos.